Hoy en día, la minería se ha vuelto una de las actividades más importantes para nuestro país. Es por ello que nos preguntamos, ¿qué sucede cuando cierra operaciones una mina? Existen normativas legales en las cuales toda operación minera está exigida a presentar un plan de cierre. Es por ello que hoy vamos a presentarte el análisis de cambio de esta normativa para el plan de cierre de mina. Proceso del plan de cierre de minas. De acuerdo a la última modificatoria dada en el Decreto Supremo número 013 del año 2019, muestra un breve proceso para la aprobación del plan de cierre y la sustentación y la presentación de las garantías. En este orden, primero la certificación ambiental, ¿no? El punto crítico a nivel conceptual, ¿no? Que es la aprobación de la EIA, que es el estudio de impacto ambiental. Luego, para el plan de cierre de minas, a nivel de factibilidad, es un año desde la certificación ambiental que se está obligado a presentar este plan de cierre. Luego se está obligado a presentar las garantías de acuerdo al plan de cierre presentado, que se realizan y se sustentan 20 días a partir de la autorización del funcionamiento de operaciones, ¿no? Luego pasa una periodo de evaluación a cargo de la CIAL, que es el Sistema de Evaluación Ambiental en Línea para la extranet, ¿no? Luego, este plan de cierre debe actualizarse cada 5 años o por alguna disposición de la OEFA, de la Dirección General de Minería u Sinermin. Para poder analizar el proyecto de modificatoria del reglamento de plan de cierre de mina, vamos a tocar algunos artículos en particular en los cuales a lo largo del tiempo se han brindado algunos cambios, ya sean estos cambios para beneficiar la relación entre las empresas, la comunidad y el Estado, o para empeorarlas. Vamos a ver de acuerdo a cada artículo y luego brindaremos una breve opinión por cada uno de los integrantes del grupo de acuerdo a cada artículo. Mi comentario acerca de este artículo es que un plan de cierre de las operaciones debe estar presentada por el titular de la actividad minera, de tal forma que no sea aprobada como parte del estudio de impacto ambiental, y si forma parte, pues debe ser conceptual. Asimismo, debe ser presentada ante el Ministerio de Energía y Minas. El proyecto normativo de modificación. Lo que hicieron fue añadir una suspensión temporal o parcial de las operaciones, así como de las medidas de rehabilitación a aplicar antes, durante y después del cese de operaciones y su control post-cierre, a fin de que las áreas perturbadas por la actividad minera alcancen características de ecosistema compatible con un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y la conservación del paisaje. Mi comentario. El plan de cierre de minas debe ser el instrumento de gestión ambiental el cual evite impactos ambientales, sociales durante el periodo de cierre de mina. Una pequeña propuesta. Es correcto que el plan de cierre de minas sea considerado como un instrumento de gestión ambiental, que su finalidad indestructible es preservar y reanimar los cambios realizados en el ecosistema donde su desarrollo de operaciones de extracción. El artículo 9, en su promulgación de la Ley 28090, habla acerca del uso del plan de cierre de minas como un instrumento de gestión ambiental, el cual debe emplearse y a quien presentarse. De la misma forma, el proyecto normativo, en su modificatoria, nos lleva a la misma idea, solo que de una forma parafraseada, solo obviando a quienes se debe presentar. Artículo 10 del nivel, los objetivos y el contenido del plan de cierre de minas. El artículo 10 nos dice que el plan de cierre de minas debe ser elaborado a nivel de factibilidad en base a una estructura señalada en el anexo 1 del presente reglamento. Debe ser efectuado de forma progresiva durante la vida útil de la operación minera, al término del cual se deba cerrar el resto de áreas, las cuales labores e instalaciones que por razones operativas no hubieran podido cerrarse durante la etapa productiva o comercial. En caso del plan de cierre de minas, se deba considerar medidas para la rehabilitación de áreas han sido impactadas por la operación del titular de actividad minera, solicitante y por terceros, se podrá optar por presentar. 2 puntos. Medidas de rehabilitación. Mi comentario acerca de la modificación que le hicieron. Dentro de los parámetros a tener en cuenta se agregó un objetivo importante que es la estabilidad hidrológica,
ante los agentes agresivos como la influencia de escorrentías o flujos que se pueden ocurrir en la base de los depósitos de material estéril. Y por último, tenemos una propuesta: definir siempre los objetivos y sus parámetros a tener en cuenta en un plan de cierre de mina es muy importante, ya que nos hace tener un punto de partida y un punto de llegada, del cual de llegada es de garantizar un correcto cierre de minas, tratando de mitigar el impacto de las operaciones mineras en el ecosistema. El artículo y su última modificatoria siguen comentando lo mismo sobre los objetivos y parámetros a tener en cuenta al realizar el plan de cierre de minas. Sin embargo, solo se agrega uno, el cual es también importante, como el control de estabilidad hidrológica a largo. Continuando con la explicación de artículos, le habla el alumno Vilches Asmat. En cuanto al artículo 27 de responsabilidad del que obstaculiza la ejecución del plan de cierre, en este presente artículo solamente presenta dos modificaciones. La primera, que es desde su creación del Decreto Supremo 033/2005, nos habla que aquel que obstaculiza la ejecución del plan de cierre de minas es responsable de los daños a la salud y al ambiente de los que ello deriven, y sin prejuicio de las demás responsabilidades legales a las que se pueda llegar. En su modificatoria de la Resolución Ministerial 358/2019, en su primer punto 27.1, se sigue contemplando el mismo artículo detallado anteriormente, no ha sufrido ninguna modificatoria. En el segundo punto ya involucra la inclusión de un ente fiscalizador o autoridad para evaluar y verificar la responsabilidad básicamente de la obstaculización, ¿no? De tales de ellos puede ser la Policía Nacional o del Ministerio Público, ¿no? Para verificar y tomar acciones, ¿no? En el 27.3, el titular minero afectado por las acciones indicadas en el numeral 27.1 está en la obligación de comunicarlo a la OEFA o al GORE en un mayor de 10 días como plazo máximo, y una vez comunicado de tal obstaculización se entenderá prácticamente como suspendida la ejecución de actividades. Eso se manifiesta en el 27.4, ¿no? En caso, en caso de que las áreas hayan sido ocupadas, nos dice el 27.5, por mineros ilegales, la UEFA va a informar a la Procuraduría del MINAM, y este va a realizar las acciones correspondientes y tomará acciones en un marco legislativo que es el número 1100, ¿no? En caso, nos dice el 27.6, las áreas han sido ocupadas por mineros en formalización, a este se le va a denegar y no se le va a otorgar la formalización. Conjuntamente en el 27.7 nos dice que no se le va a otorgar la formalización a actividad minera, ya que estas áreas donde se desarrolla la actividad son áreas de cierre de minas y que no pueden estar ocupadas por la actividad minera. También tenemos una apreciación de cada uno de ellos. Bueno, en el Decreto Supremo 033/2005 trata de aquellas personas que interfieren en el desarrollo del plan de cierre. Se les va a juntar el derecho a causante de daños en cuestión de salud y ambiente, ya que estas han sido las causantes de la obstaculización y las cuales causan alguna alteración en el transcurso de un cierre naturalmente, ¿no? Y también tenemos que a estas personas se les va a adjuntar o adjudicar algunos problemas ya legales prácticamente, porque son entes obstaculizadores de un proceso normal, ¿no? El proceso legal puede llegar a ser con el ejecutante del plan de cierre o el fiscalizador que va a tomar cartas en el asunto, ¿no? También tenemos adicional
en la resolución ministerial, en la modificación del artículo, nos dicen que es la intervención de un ente fiscalizador o una autoridad. En este caso puede ser la Policía Nacional o el Ministerio Público, el cual va a ser la, la autoridad que pueda fiscalizar el hecho de que hay una obstaculización en el proceso, ¿no? Y de llegarse a constatarse, puede llegar a una suspensión de la actividad del cierre de mina si se llega prácticamente a comprobar los hechos de obstaculización. Adicionalmente, también tenemos un punto donde trata, ¿no? Se da una formalización de cualquier actividad. A esta se les va a negar la formalización, ya que ya que esta actividad de minería informal se desarrolla en donde hay procesos y medidas de cierre de mina. Continuando con el artículo 28 de transferencia o cesión de la unidad minera de materia de cierre. En este punto también del Decreto Supremo 033/2005 nos dice, en el caso que el titular de la actividad minera transfiera o ceda la unidad minera, el adquiriente o cesionario estará obligado a ejecutar el plan de cierre de minas aprobado. También está obligado a constituir la garantía que se refiere en el artículo 5 del presente reglamento, ¿no? Y tiene que, de forma complementaria o reemplazo de las garantías otorgadas por el transferente. Y este artículo solamente ha tenido también una sola modificación en la resolución ministerial 358/2019. Dentro de este artículo nos dice que dentro de una transferencia de la unidad minera, el que adquiere tal unidad está en la obligación de ejecutar el plan de cierre ya aprobado por el que ha cedido a una transferencia, ¿no? Ya habiendo habido un plan de cierre aprobado y está también obligado a aportar y complementar las garantías para el desarrollo de tal plan de cierre que se ejecutará. En esta modificación atribuyen obligaciones de pago complementario de las garantías y compromiso ambiental dentro de los límites establecidos en el plan de cierre. En esta parte tenemos que asegurar las obligaciones con el tema ambiental y asegurar un cierre y estabilidad de las labores mineras superficiales y subterráneas, ¿no? Para que se desarrollen de la mejor manera. Tiene que seguir tanto el que entrega como el que recibe la concesión, darle un buen plan de cierre. Y en el caso que ocurra una quiebra o reestructuración o liquidación de tal mina, la obligación ambiental plasmado en el plan de cierre sigue subsistiendo a pesar de ello, ¿no? Continuando con la exposición, en el artículo 34, que tiene por encabezado plazo y condición de la suspensión o paralización de las operaciones. De acuerdo al Decreto Supremo 033 del año 2005, en la primera parte del artículo se ha agregado lo siguiente. La suspensión o paralización de operaciones mineras no afecta el debido cumplimiento del plan de cierre de minas aprobado, cuando la Dirección General de Minería disponga la paralización de actividades mineras o la autorice la suspensión de las mismas. A solicitud del titular de la actividad minera, dispondrá el plazo y condiciones que deberá cumplir dicho titular. La otra parte que se modifica es, en caso del cumplimiento de las medidas, aclara, de suspensión o paralización por un plazo mayor a 3 años indicados en el presente artículo o de circunstancias que evidencien riesgos para la ejecución oportuna y efectiva del plan de cierre, ¿no? Muestra algunos incisos en caso del incumplimiento de las medidas de cierre, ¿no? ¿Qué sucede en caso de las medidas de cierre, ¿no? Seguimos. En caso del proyecto normativo, en el Decreto Supremo también 033 del 2005, en la modificatoria,
en esta modificatoria aparece lo mismo, salvo que ya aquí ya plantea la cantidad de tiempo exacto. Por ejemplo, en caso no supere el plazo de la suspensión de operaciones de 12 meses, este sea consecutivo o parcializado o por tramos se paraliza, debe ser comunicada a la Dirección General de Minería, ¿no? Precisándose las razones o motivos por la que se está dando la suspensión de operaciones, ¿no? Si el plazo supera los 12 meses, este debe requerir, además de todo lo anterior, debe requerir la autorización expresa de dicha autoridad, ¿no? No es solo, ¿sabes qué? Dirección General de Minería, suspendo y ahí cumplo con avisarte. No. Si el plazo supera los 12 meses, o sea, si vas a cerrar mayor a 12 meses la suspensión de operaciones mina, tienes que, para que inicies la suspensión, tienes que tener también la autoridad, ¿no? En ese caso, debe ser presentada no mayor de 30 días hábiles, ¿no? Con silencio positivo. O sea, tiene que estar inmerso en que sí o sí se te va a contestar, ¿no? Otro punto que también se agrega es la continuación de actividades en las labores subterráneas está sujeta a una previa inspección general de las condiciones ambientales de seguridad de las instalaciones y de salud y seguridad en el trabajo, lo cual deberá ser coordinado por el titular de la actividad con la OEFA, SUNAFIL o SINARMIN y o GORE, según corresponda, las cuales estos organismos están a cargo de la fiscalización minera. O sea, si las operaciones son en minería subterránea, no solo involucra los primeros incisos de la primera parte del artículo, ¿no? Que aviso, pide autorización, no. Además de todo ello, hay una previa inspección por todos estos organismos. En el caso de la OEA, la OEFA, perdón, la SUNAFIR, en caso de las medidas de cómo están elaborando sus trabajos. O sea, hay una serie de inspecciones, ¿no? No solo es aviso, me autorizan, no, hay una inspección de por medio, ¿no? En caso de mi propuesta o mi comentario, que estoy de acuerdo con las modificatorias de los tiempos límites para que no exista un vacío legal, o sea, hay un plazo límite ya fijado, de tal forma que no existan acciones para tratar de burlar a las entidades fiscalizadoras, ¿no? Y bueno, como comentarios finales para cada uno de las modificatorias que se han dado en el caso del proyecto normativo, eh, solo se ha cambiado la cantidad de tiempo, ¿no? Como lo afirmé hace un momento. Eh, se, se mencionan también a todos los organismos fiscalizadores en el caso de minería subterránea, se presentan los plazos fijos. Yo creo que estas modificatorias más que todo se dieron para evitar los vacíos legales y por ahí burlar o no dejar claro algún punto, ya sea se presenta algún problema en cuanto a la sustentación del plan de cierre o la presentación de las garantías por las mismas, ¿no? Para el artículo 35, que titula Interrupción en la ejecución del plan de cierre de minas, en la comparativa solo hay dos modificatorias, en el 033 de 2005, en Decreto Supremo, y en el otro el proyecto normativo y sus modificaciones de este año actual, ¿no? Solamente hay la primera parte del artículo, ¿no? Se agregó, durante el plazo de la suspensión o paralización de las operaciones deberá iniciarse o seguir ejecutándose todas las medidas de manejo ambiental o cierre necesarias para el control o tratamiento de aquellos residuos que se generen por operaciones de la minería, ¿no? En el caso del proyecto normativo, menciona, aparte de todo esto, menciona quién es el que debe comunicarse y ante quién tiene que comunicarlo, ¿no? En el caso, ¿quién tiene que comunicarse? El titular de la actividad minera hacia la OEFA, ¿no? Al último también agrega en el Decreto Supremo 033-2005 que no se autoriza ninguna interrupción en la ejecución del plan de cierre de minas y se ordenará en su caso el inicio o la continuación de su ejecución. O sea, está diciendo que no hay ninguna interrupción, o sea, no hay, por nada del mundo puedes tú eh, suspender la ejecución de tu plan de cierre, ¿no? Sin embargo, en el proyecto normativo de modificación menciona que la OEFA podrá ordenar el inicio o la continuación de su ejecución antes del vencimiento de plazo de la suspensión. O sea, manifiesta
que para la OEFA en la siguiente modificación sí se puede generar una interrupción en la ejecución del plan de cierre de mina. Entonces, como que hay una contradicción en ese aspecto. Entonces, mi propuesta, ¿cuál sería? ¿No? Lograr esclarecer la confusión de cuándo se puede suspender la ejecución del plan de cierre de mina. Sin embargo, va a causar problemas, ¿no? De cierta manera, una modificatoria menciona que no se puede y en esta última modificatoria menciona que sí se puede, ¿no? Es por ello que se generó esta modificatoria para dar solución a esta contradicción que existía en su momento. En el caso de mis comentarios para cada modificación, ¿no? De acuerdo para el primer decreto, para la primera modificación del decreto supremo 033, se puede resumir que durante la suspensión de operaciones aún se debe seguir manteniéndose un área de control ambiental de tal forma a prever y supervisar los residuos generados antes de la suspensión, ¿no? Por más que esté suspendida sus actividades mineras, aún debe existir personal trabajando para controlar, ¿no? Ya sea pozos de relaves, estabilidad de taludes, en el caso de la open pit. O sea, no es solo suspender y ya, todos abandonamos la obra y dejamos que esté ahí, pues, ¿no? Sin previa supervisión, ¿no? En el caso del proyecto normativo, menciona, creo que existía una contradicción, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, que sí se podía suspender la ejecución del plan de cierre y luego ya no. Entonces, en este proyecto normativo, en esta modificación ya se concreta en sí de que sí se puede, pero presentando toda la documentación correcta, los motivos de fuerza mayor por las cuales se tienen que suspender las operaciones y efectivamente repercutir en el plan de cierre de mina, ¿no? De acuerdo a los organismos fiscalizadores. Ya en el artículo 55 nos habla sobre los tipos de garantía. Los tipos de garantía para un plan de cierre de minas se debe tener en presente o en cuenta un plan de constitución de garantías ambientales. Esto es de acuerdo a las alternativas que permita la ley y el reglamento. También se tiene que tener en cuenta las siguientes modalidades, que son las cartas fianzas, que es un contrato de pago de terceros. Lo que quiere decir es que en el caso del deudor no pueda pagar la deuda, el banco se hará cargo. También se entiende por fianza solidaria de un tercero que si el fiador no cumple con su obligación, la asume el acreedor. En el artículo 59 de la ejecución de garantías menciona para el plan de cierre de minas, ya sea total o parcial, actúan de la siguiente manera. Según la OEFA, emitirá un informe correspondiente en donde precise las medidas ejecutadas y porcentaje estimado de riesgo ambiental, para que de esta manera se dé el cierre de minas, el plan de cierre de mina. Para la ejecución de garantías financieras ante la inejecución total o parcial de cierre de minas, se seguirán estimando el porcentaje de estimación de riesgo ambiental, esto es según la RM 358. En la DS 035, al término de la supervisión y porcentamiento de parte de la OEFA, declarará el incumplimiento parcial o total, que se remitirá de Direcciones General de Asuntos Ambientales Mineros. Algunos cambios que se han venido realizando, que es de la ejecución de garantías, es que la DGM podrá encargar a un tercero especializado en la ejecución de las garantías todos los costos y gastos que demanden la ejecución de garantías estarán a cargo del titular de la actividad minera. En el artículo 60, que es del incumplimiento de las medidas de cierre o progresivo y de las garantías, el momento de detectar un incumplimiento de cierre progresivo, el OEFA informará a la DGM. De este modo se determinará el monto de la inversión no ejecutada y se comunicará a la DGM para que el titular solicite una constitución de garantía correspondiente. Eso es según la DSM 033. En la DS 035 es detectado el incumplimiento de las garantías de las medidas de cierre progresivo, la OEFA declarará e informará al DGM
al DGAM inmediatamente para la resolución directorial con el fin del titular pueda constituir el modo de garantías y evitar las sanciones que le correspondan. Según la RM 358, el mínimo de irregularidad de un cierre progresivo, la OEFA tomará la decisión de comunicar al DGM de esta manera para no tener sanciones. Algunos cambios que se han venido realizando es que la OEFA se encargará de detectar la inejecución de las medidas y cierre progresivo informal para ello de la DGM y también determinará el monto de la inversión y comunicará a la DGM, como ya se mencionó anteriormente. Y en el proyecto formativo de C33, en la actividad no ejecutadas conforme al cronograma es un plazo de 10 días para constituir las garantías. Son 10 días hábiles. Artículo 61. Ejecución de plan de cierre de minas incumplidas. Bueno, acá básicamente nos trata que la Dirección General de Minería será el encargado de entregar la obra de plan de cierre incumplido a una empresa especialista para que lo realice, siempre y cuando sea hechas líquidas las garantías, y también que todo perjuicio o sanciones que presente el titular minero no afectará. Pienso que este artículo es demasiado sencillo y conceptual y es una parte muy intrigosa debido a que presenta ciertas blandezas en su redacción y no profundiza en los diferentes aspectos de restricción que afectan al Estado peruano y contribuyen al beneficio de las grandes empresas. Pero no se modificó hasta el año 2019, donde se preservó pero se complementó con la presencia del MINEN, donde dice previo gasto de todas las garantías que tiene el Estado, el MINEN tendrá que asumir el costo de las siguientes actividades ejecutadas en el plan de cierre, ¿no? También que el titular minero debe tener las facilidades para el acceso al terreno. Pienso que esto está mal que están haciendo, porque el Estado peruano no debe asumir el costo, debería cobrarse al empresario, ¿no? Porque la actividad ha sido hecha por el empresario a su beneficio de él. También como propuesta creo que se deben asegurar el cumplimiento de leyes y normas que regulan el plan de cierre minero, así como los compromisos corporativos asumidos por la empresa. En el artículo 62, que se dice liberación total parcial de garantías, nos da a conocer que las garantías en su oportunidad medidas de cierre ejecutadas, manteniendo solo un monto necesario para la relación de labores cierre y poscierre corresponda, ¿no? Acá se realizó una modificatoria donde batalla a presentar la OEFA, donde creo que es un gran aporte, ya que nos da una noción más detallada del estudio de impacto ambiental, ¿no? que la OEFA nos puede dar. Como propuesta, que se debe presentar garantías constitucionales a la responsabilidad del cumplimiento de las garantías. También quiero detallar que, las garantías no deben ser un monto fijo, deberían ser algo volátiles, ¿no? Ya que no sabemos a lo que nos enfrentamos hasta que lo realizamos el plan de cierre. Estas deberían ser progresivas, y el propietario minero, ¿no? El concesionario debería asumir el costo, no el Estado peruano. En el artículo 68, titulado como procedimiento de caso de retraso en la ejecución del cronograma y de diferencia en el monto de ejecución del plan de cierre. Bueno, acá se realizó diferentes modificatorias, como en el 68.1 entró a tallar la UEFA o el GORE, que son entidades fiscalizadoras, ¿no? de medio ambiente, que contribuyen mucho. Asimismo, en el artículo 68.2, acá en el azulito de la parte derecha, podemos ver que ya el directorio general no entra a tallar, sino una entidad más especializada como es la UEFA o el GORE. También que se eliminó el 68.5 y solamente se mantuvo hasta los 68.4.
Bueno, la gran implementación de la UEFA acá en este artículo es muy beneficioso debido a que es especializada en el medio ambiente. Bueno, como aporte, pienso que la implementación de entidades extranjeras, más entidades extranjeras, ayudan a complementar más, ya que tengan conocimiento más amplio en base a esa realización de manera detallada, eficacia de empresas mineras.